una fisiopatía, o sea, no es causado por un patógeno, ni ninguna bacteria, ni nada, ni una enfermedad fisiológica, inclusive es una fisiopatía que se presenta estimulada por algo. Y entonces hoy sabemos que esa fisiopatía no solo le da a los limones, como decían que era exclusiva de los limones, lo estamos viendo en los aguacates. Y entonces lo que vimos nosotros es que cuando el sol le da a las ramas y la temperatura del ambiente se elevan y se mantiene por encima de los 30 y pico grados. Cambio de clima. El cambio de clima. El cambio de clima. Esa que se pone en verano. Las células y lo que se mueve allá son azúcares. Digamos que esos azúcares con el calor como que se caramelizan y producen presión de vapor y explotan las células, la cavitación, llamamos, explotan eso. Entonces Agrosavia propuso con otros técnicos, y más que un trabajo, Agrosavia fue un trabajo de una propuesta, porque no, de que eso se resolvía con riego. Nosotros qué hicimos. Teníamos una información internacional de un evento que había ocurrido en Dubái y encontraron que era la temperatura la que hacía eso. Y el sol aumenta la temperatura. Entonces, como el modelo es podar los árboles para que les entre el sol a las ramas y les caliente, pues aquí lo primero que le dijimos a doña Jackie, guardé las tijeras. Porque ella era conmigo y ya que me va a sacar un ojo con una tijera, guarde esa vaina. Y eso van por donde sean. Expertos en poda, ella fue experta en poda. Y aquí tenemos un montón de expertos en poda. Todo el mundo sabe. Y todo el mundo habla de poda. Un vendedor de fertilizantes da una charla de poda. Un vendedor de un fungicida da una charla de poda. Un vendedor de una nevera da una charla de poda. Le van a vender a uno unos cosméticos, le dan una charla de poda, todo. Y entonces se volvió tijera a los árboles, tijera, y los abrimos. Quitamos la tijera, dejamos crecer la hierba porque aquí era también pues el piso pelado, porque nadie concibe una agricultura rastrojada, y entonces pues el piso pelado, dejamos crecer la hierba y empezó a hacer cojinetes y ayudándose también con mucho de lombriz y cosas orgánicas de una cacaotera que tienen allá abajo que ustedes pueden ir ahora. En ese cacao van a ver, si muestran, ahí pueden ver las raíces de los árboles mucho más fácil. Aquí vamos a ver unas. Y el capote que eso produce, ya se acaba de decir el otro día. De manera de que prácticamente árboles que habían muerto casi todas las ramas rebrotaron otra vez y han seguido. Por supuesto la fisiopatía se mantiene, ¿cierto? Pero hemos logrado y logramos que doña Jackie pudiera desarrollar una producción de limones estable y comercialmente que le ha beneficiado. ¿Qué quieres decir? Pues yo les cuento, mi cultivo era así como esto. Pues como la metodología de uno del campesino es que le dicen que para poder que un árbol coja el abono es que hay que tenerlo limpio, ¿sí? Entonces yo empecé a hacer cojinetes y empecé a guarañar, adiós de químico, yo no volví a hacer ninguna clase de herbicida. Hace 10 años, 11 años que hace que el doctor viene y nos comentó. Entonces, gracias a Dios que yo no tengo riego. El riego mío es la cobertura, que es la que me produce la humedad. Estamos pasando una época de siempre ya de verano, ya llevamos como un mes que pues cayó con paramito nomás, por eso lo tengo así, porque lógicamente estoy dejando crecer la maleza, no lo vuelvo a arañar hasta cuando empiece la invernada otra vez, para que ese mismo, toda esa hierbita es la que me sirve a mí para el abono de los árboles. Ella es lo que ella dijo clave, no tengo riego. Yo tengo riego. Y tienen 10 años, se ha mamado por lo menos 20 veranos y los palos prosperan. Pero no hacen ningún tipo de poda, ¿no?
Adiós, quiere decir, yo no digo que no le quito las ramas secas. Fitosanitarias, sobre todo. Exactamente, sí. Los palos que se me están como uniendo, entonces yo les quito la ramita para que me den espacio para yo poder pasar y fumigar. Pero nada más, ir a cogerlo y como hacíamos, que era quitarle todo y dejarle un hueco para que entrara el sol. Yo acá se acabó mi limonera con el frente de las apodas. Entonces eso para mí se acabó. Estos árboles tuvieron una poda, el cultivo en la parte de allá, yo nunca lo apodé en la manera de eso. Le hago mantenimiento, que es quitarle las ramas secas, abrirle por dentro como para poder uno entrar y cosechar, porque lógicamente todo eso así, pues cómo va a entrar uno para cosechar. Pero nada más. Hay una cosa en tema de la poda. Nosotros nos dimos cuenta de que en cítricos la gente compra un arbolito, lo siembra y la primera pregunta que hace es, ingeniero, ¿ya lo puedo podar? Y el ingeniero, por supuesto, le dice cómo y le enseña. Y entonces, tijera, fertilice, produzca una Pero rama, por lo menos tijera. poda de formación sí hacen, sí. Allá voy. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? La pregunta era, ¿por qué podar? Y la pregunta que quisiera hacerle a ustedes, ¿por qué razón es conveniente o dicen que es conveniente podar? Para la cosecha de frutos. ¿Para qué? Para la cosecha de frutos. Para cosecharlo. ¿Cuál otra razón? Es que, pues tengo entendido de que hay brotes que salen y que ellos no producen nada, o sea, digamos no producen Que frutos. hay brotes machos, que hay chupones machos. Exacto. Y para la floración. Para la floración. Para inducir floración. Para poder fumigar, ¿cierto? Y entonces cojamos una por una. Para inducir floración. Llevamos en el Tolima más o menos desde el 2000, un poquito antes del 2000, ya 20, 25 años de producción de cítricos. Y en esos 25 años, el anhelo más grande en cítricos, en mango, en aguacate, que tiene un productor, es inducir floración. Inducir floración. Y han conseguido inductores y los aplican hormonas y todo eso. Y a la fecha no conozco la primera persona que haya inducido floración y haya buscado una ventana comercial para la información. O sea que el cuento de inducir floración es un anhelo, no es una realidad. Nadie lo ha podido hacer y no se va a poder hacer porque no funciona así. El otro tema de la poda era para poder cosechar. Sí. Y entonces, ¿por qué para poder cosechar? ¿No? Que los árboles son muy grandes. Si yo cultivo mango, debo entender que estoy sembrando un gigante. Si cultivo aguacate, debo entender que estoy sembrando un gigante. Y la mayoría de los productores que existen de frutas en el país son pequeños. Y la tierra es muy costosa. Y entonces yo puedo mejorar mi productividad por hectárea si tengo árboles más altos. Si tengo árboles pequeños puedo producir 10 toneladas, pero si tengo un árbol el doble puedo llegar, si nos permitiera la agricultura, la naturaleza, hacer una proyección lineal a 20 toneladas. Esa es una razón. Por ejemplo el aguacate o el mango. Y entonces ese aguacate que quedó allá arriba yo no lo puedo coger, entonces ¿qué hago? Yo tomo la rama para que... No, si quedó y no lo puede coger, no lo coja, déjelo ahí. Déjelo ahí, ¿para qué va a quitarle la rama al palo? Y el otro tema que dijeron fue cuál. Dijeron formación, floración, sanitario también y fumigar. Para poder fumigar. Pero hubo algo que se me Lo de olvidó. los machos, lo de los brotes machos. Brotes machos. Brotes machos. No, brotes machos, muy clave. Pones. Resulta que no conozco la primera especie que produzca brotes machos en ese concepto, y menos en el sitio. Muchas especies producen unos brotes especiales, por ejemplo la mora, que son brotes que buscan lograr una reproducción vegetativa. Hay muchas especies que han evolucionado
a que la reproducción vegetativa se vaya, por ejemplo, el banano y el plátano. ¿Cómo se reproducen ellos vegetativamente? Eso es una evolución genética de ellos. ¿Alguien falta por firmar? Y entonces, ¿Son los viáticos? en el cacao, por ejemplo, hay unos brotes que también llaman chupones, que son machos, son brotes que tratan de formar ejes y tienen la función de hacer la estructura del eje. Entonces ellos no tienen la función de producir flores, pero sí la función de hacer el eje para que sobre ese eje se produzcan los cojinetes florales. Entonces el cuento de brotes machos se usó muy hábilmente en cítricos. Lo que ocurre es que cuando yo podo el árbol y le abro el cono de luz, el árbol inmediatamente trata de corregir ese daño, porque para él es un daño, a él le afectó, le entra el sol muy fuerte y entonces él rebrota. Y esos rebrotes los llamamos chupones. ¿Por qué? Porque esos rebrotes crecen hasta cuando llegan a una altura y generalmente por un proceso fisiológico, los rebrotes después de una poda son más largos que lo que crecían antes. Y entonces crecen y finalmente producen, pero producen mucho más alto. Pero si yo puedo hacerlo enano y ahora me sale un brote que hace el árbol más alto, la cosa no funcionó. Entonces, ¿qué pasa? El agricultor poda hoy, yo vengo y le digo a Jacqueline, va a podar para que le entre el cono de luz. Y vengo dentro de un mes y le digo a Jacqueline, ahora a dechuponar. Y entonces empieza una competencia del agricultor de chupones y el árbol produzca el brote para protegerse. Y alguno de los dos fracasa, o el agricultor se quiebra, o el árbol simplemente dice, aquí boto la toalla, que fue lo que pasó con estos árboles. Entonces, esa es la razón del profesor por la cual los argumentos convencionales para podar no tienen validez en la naturaleza, no tienen sentido. Y si ustedes ven, esos argumentos son para beneficio mío, no del árbol. Ajá. Es que, por ejemplo, donde yo soy, más o menos hace unos 10 años que empezaron a sembrar granadilla. Los primeros cultivos que establecieron no la podaban. Y eso se creó un colchón inmenso sobre el emparrillado. Y pues eso producía pues muy poquito. Entonces, digamos, ahí como, ¿por qué esa razón? Digamos, por ejemplo, en el bueno, caso de las pasifloras, una pasiflora, la granadilla, y con más frecuencia la gulupa, o aquí, en maracuyá. Aquelito maracuyá, corta estos bordes. Ahí está, ¿sí? Maracuyá, cortó el borde pegado. No necesitaba podarlo, ¿por qué? Porque el maracuyá se iba distribuyendo de manera razonable como él lo sabía hacer. Pero cuando yo cojo maracuyá y lo cuelgo y lo guindo en una cuerda, lo apeñuzco en un sitio. Y entonces el maracuyá ya no sabe cómo hacerlo. Entonces por eso el agricultor tiene que venir a descargarle ramas. En el caso de los cítricos y los árboles, nos dimos cuenta que el único que sí sabía cómo hacerse él, o sea, que la poda de formación, el que sí sabe cómo formarse es el árbol, no yo. Y entonces lo que hemos hecho en los árboles nuevos y los cultivos nuevos, de hace unos 7 años para acá, que están en agricultura tropical, se dejan como el de allá, ¿no? Lo van a ver. A libre crecimiento, llaman eso. ¿Y por qué le pusieron libre crecimiento? Para decir, es que usted no hace nada. Pues resulta que el libre crecimiento es lo más inteligente que hemos encontrado, porque le hemos dado la oportunidad al árbol ser árbol, formarse como él quiere ser, como su genética y su evolución lo definió. Y entonces Jacqueline se economizó un montón de plata en poda, se economizó un montón de problemas sanitarios. Una poda genera un montón de cortes y heridas y estos árboles perdieron la inmunidad. Decía Jacqueline que estos árboles tienen 10 años. Si nosotros pudiéramos ir la historia atrás y tener la certeza, y que algunos dicen que
el limón Tahití, que es el persea, fue un clon seleccionado hace 3.000 años. Y decimos, bueno, el clon se seleccionó hace 3.000 años. ¿Qué edad tienen estos árboles? 3.000, 3 años, 3.000, 10 años. ¿Sí? Tienen la edad del clon. Entonces un clon que tiene más de 3.000 años no ha podido evolucionar en todo su proceso. Por eso es un cultivo tan delicado. Estos árboles, su inmunidad está perdida. Ellos no tienen renovación genética porque no producen semillas y se han propagado históricamente por un clon. Y entonces empiezan a aparecer enfermedades graves, porque le está pasando el plátano. Entonces aparecen enfermedades gravísimas, mal de Panamá, los fusarios. Ahora viene un fusario tropical que está todo el mundo asustado. Pero es porque no tienen inmunidad. Y si yo lo cojo a bolearle tijera y a estresarlo para que produzca a una persona, como el caso mío, que ya soy una persona de edad, mi inmunidad no es la misma que tienen ustedes, los jóvenes, pues yo debo protegerme un poco, porque cualquier gripita me tira al piso, ¿cierto? Mi organismo no puede responder. Eso pasa con estos árboles. Entonces decidimos que la poda no va. ¿Y por qué la decidimos? Porque cuando yo tenía que programar con los agricultores la visita, los técnicos la visita al agricultor, la pregunta del agricultor era podar. Y entonces cogía técnico por técnico, ¿usted sabe podar? No, ingeniero, yo nunca he podado. Y entonces no me habla de eso. Y llegamos a la conclusión que un técnico no habla de lo que no sabe. Y si no sabe podar, no hablamos de podar. Hoy un agricultor me pregunta, ¿cómo se poda? Le digo, no sé. ¿Cierto? No sé más. Y los árboles que tenemos no los podamos y le está yendo bien. Usted verá que esto, esa es la realidad frente a la poda. No sé si, por decir claro, Sí, no está bien. es un tema que no me gusta hablarlo. Sí, Generalmente llegó aquí a colación como un resultado del grupo, ¿ok? Pero generalmente en mis charlas nunca hablo ni de podas, ni de plagas, ni de enfermedades. Hablo de las cosas que pueden prevenir eso, que es lo que busca agricultura tropical. Por eso agricultura tropical no es una propuesta para el control, es una propuesta para el comprendimiento de las cosas, el acompañamiento a la naturaleza en su proceso. Entonces, van a poder ahora recorrer aquí y yo creo que en este huerto encuentran muchos organismos benéficos y también bichos y todo lo que lo hay. Y por este camino al fondo está el huerto más nuevo, que pueden ver un huerto sin ninguna tijera. Este tuvo todas las tijeras que ustedes quieran. Y el de allá nunca ha tenido tijera y pueden comparar. ¿Alguna otra pregunta?